Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Te habla Wilson Silva, pastor de la iglesia Senti City, ubicada en Palmira, Colombia. Y estamos en esta hermosa serie, Señor, enséñanos a orar. Estamos viendo principios que son de bendición, que harán que nuestras oraciones sean efectivas, que hará que nuestra oración sea bíblica, que harán que nuestras oraciones sean guiadas realmente por la palabra de Dios. Y hoy estaremos desarrollando un tema muy especial, orar por los intereses de Dios. ¿Cómo así? Muchas veces enfocamos nuestras oraciones están muy cargadas de nosotros mismos. Muchas veces nuestras oraciones están muy cargadas de nuestras propias necesidades. Realmente es mucho lo que decimos, ayúdame, respáldame, cuídame, dame. Y si oramos por las personas que amamos, protégeles, respáldales, cuídales, susténtales. Y necesitamos entender entonces que uno de los ingredientes especiales, el cual hará que tu oración sea enriquecida y hará que tu oración sea efectiva, como lo dice el apóstol Santiago, es entender este principio. Y es desafiarte cuánto tú oras por los intereses de Dios. Estamos acostumbrados entonces a orar por nuestros intereses. Nos olvidamos de Mateo capítulo 6, donde dice, vosotros pues orad de esta manera. Estoy leyendo a partir del versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Qué versículo tan poderoso, tan conocido, pero a veces pasamos tan rápido por él. Y es que mira que dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, que se establezca aquí en la tierra. Y partiendo de ello y enfocando este pasaje bíblico con lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entendemos entonces que necesitamos darle prioridad a los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el hombre? Si no es otorgarle la salvación y la vida eterna, que ningún alma se muera, que ningún alma se pierda. Pero para eso necesitamos levantarnos en oración, a pedirle a Dios ese respaldo espiritual para que la gran comisión se cumpla aquí en la tierra, para que no solamente lleguemos con una lista de mercados, diciéndole a Dios, dame, necesito, ayúdame, sino que usted pueda enriquecer su oración diciéndole, Señor, hoy quiero orar por el avivamiento espiritual en la tierra, en mi país, en mi cuadra, en mi barrio, en mi iglesia. Señor, hoy quiero orar, Señor, para que se abran los ojos del entendimiento y la revelación tuya a las personas. Señor, hoy quiero orar para que tú respaldes las iglesias cristianas de mi comunidad, las iglesias cristianas de mi barrio, de mi país. Señor, hoy quiero orar para que, Señor, cada día levantes más hombres dispuestos a servirte, personas dispuestas a entregarse a ti. Eso es orar por los intereses de Dios. La oración no se puede enfocar en una fórmula mágica para que se cumplan nuestros anhelos. La pregunta es, ¿cuánto oras por los anhelos de Dios? Y es que nos vamos enredando, como lo dice su palabra, en los intereses de los negocios de la vida. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos enredamos entonces en los asuntos del trabajo, en que Dios nos respalde en la oficina, en que Dios nos quite el dolor de cabeza, en que Dios nos provea para pagar la deuda, en que Dios nos ayude para que la visa no la aprueben, en que Dios nos ayude, nos ayude, nos ayude. Y claro que Él lo hace.
Y claro que la oración también debe contener ello, pero necesitamos pasar a otro nivel de oración, donde recordamos lo que Jesús nos enseñó cuando lo estaban buscando y él estaba ese día en el templo y le responde a su madre en Lucas 2:49, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuánto oramos por los negocios del Padre? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestras oraciones? ¿Cuánto cargamos nuestra oración de los asuntos del Padre, los negocios del Padre, del reino del Padre? Y ahí es donde necesitamos hacer un alto y preguntarnos, ¿nuestras oraciones están más cargadas de nosotros mismos, de nuestra necesidad, de nuestra queja, de nuestro llanto? ¿O cuánto están cargadas nuestras oraciones de clamarle a Dios para que su reino se establezca aquí en la tierra? Recuerda Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hay allí? ¿Qué vemos en ese pasaje bíblico? Vemos una multitud de personas y dice que Jesús tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Este pasaje nos indica, nos muestra, nos revela el amor de Jesús por la humanidad. ¿Cuánto tú oras por las almas perdidas? Hazte una pregunta. ¿Hace cuánto no evangelizas a alguien? ¿Hace cuánto no le compartes a alguien? ¿Hace cuánto no llevas a nadie a la iglesia? ¿Hace cuánto no oras fervientemente por la salvación de la gente? A veces oramos por los hijos, por el cónyuge, por la familia y hasta ahí llegamos. Y eso que, si acaso, porque a veces dejamos de orar hasta por la salvación, por el arrepentimiento, por la conversión genuina de los nuestros. Que Dios les bendiga, les ayude, les cuide, pero la salvación de ellos, ¿qué? Y esa debe ser tu carga de oración, orar por los intereses de Dios. Entonces necesitamos orar por trabajadores en la obra, necesitamos por iglesias, por nuestra iglesia, necesitamos orar para que se despierte la fe, necesitamos orar por una buena enseñanza. Allí dice y comenzó a enseñarles muchas cosas. Necesitamos entonces orar por todo lo que ayude y aporta el interés de Dios aquí en la tierra. Y su mayor interés es la salvación del hombre. Quiero invitarte entonces que pensando en esto, oremos. Y le digamos a Dios, perdónanos si de pronto nuestras oraciones han estado tan enfocadas en nosotros mismos, en nuestra necesidad. Y ayúdanos a entender que todos los días, en cada oración, en nuestro devocional, en la reunión, en la noche, en cada momento que tengamos ese tiempo de oración, aprendamos a cargar nuestra oración también de los intereses de Dios. Orar por los intereses de Dios. Orar por los negocios de mi Padre. Orar por las almas. Orar para que su reino se establezca aquí en la tierra. Orar y orar entonces para que ningún alma se pierda. ¿Les parece si oramos? Amado Dios, gracias por esta reflexión que nos das en este día. Y hoy te queremos pedir que nos enseñes a orar, Señor, de forma bíblica, de forma inteligente, guiada por tu misma palabra, Señor. Y hoy vimos, oh Dios, lo importante de orar por los intereses del reino, de orar por los intereses tuyos. Y entendimos, oh Dios, que tú no quieres la condenación de la humanidad. Y para eso necesitamos, oh Dios, nosotros los soldados en Cristo, levantarnos a orar creyendo, levantarnos a dar esa guerra espiritual en oración, para que se les abra los ojos, como dice tu palabra, a las personas. Esos ojos que están cegados por el enemigo, ábreles tú, Señor, y llévales a entender la necesidad del arrepentimiento genuino. Hoy te pedimos por la conversión, Señor, de los nuestros.
Hoy te pedimos por la salvación de los nuestros. Hoy te pedimos, oh Dios, por el avivamiento en nuestra iglesia local. Hoy te pedimos por cada iglesia que hay en el mundo, Señor, en nuestro barrio, en nuestra zona. Hoy te pedimos por los otros pastores, oh Dios, líderes que dirigen diferentes ministerios. Hoy te pedimos, oh Dios, que se extienda tu palabra. Señor, hoy te pedimos que traigas visión fresca, Señor, para que haya buena enseñanza. Hoy oramos entonces por los intereses tuyos, oh Rey. Entender que la oración cada día, Señor, debe ser cargada más de ti, de tu palabra, que de mí, de mi carne. Entonces te pido, Señor, que me enseñes a orar de forma correcta, me enseñes a orar como conviene. Señor, y en el Padre nuestro, tú nos enseñas y empiezas, oh Dios, con esta gran porción. Venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es agradable y perfecta. Y tu voluntad tiene que ver con la salvación de la humanidad. Y los principios del reino, Señor, se deben de establecer aquí en la tierra. Así que ayúdame hoy a entenderlo, a vivirlo. Y oro, Señor, para que los principios tuyos se establezcan en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi país, en mi ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.